Hacía 6 años que se habían independizado como país. El de 1998 fue su primer mundial. Una terna de grandísimos futbolistas defendían por primera vez la camiseta ajedrezada de Croacia. Algunos de ellos ya lo habían hecho con la extinta selección de Yugoslavia en lo que fue una de las mejores generaciones del fútbol balcánico. Los Jarni, Boban, Prosinecki, Šuker y compañía sorprendieron al mundo. Acabaron terceros en su debut. Las comparaciones con la Croacia de 2018, segundos en el Mundial de Rusia, y de 2022, terceros de nuevo en el Mundial de Qatar, son inevitables. Modric, Mandžukić, Rakitic, Perisic, Kovacic... Pero ¿qué Croacia fue mejor? ¿Cuál tuvo más talento? En grandes torneos, la mejor Croacia. No pudieron debutar mejor en un mundial. Los croatas en su debut arrollaron de forma solvente a la exótica Jamaica, que por cierto también se presentaba ante el mundo. A pesar del resultado 3-1, los jamaicanos no ofrecieron mala imagen. En el minuto 27, Stanic aprovechaba un rechace para poner por delante a los balcánicos. Pero Jamaica no había venido aquí de turismo y al filo del descanso, Earl anotaba este soberbio cabezazo, 1-1. Ya en la segunda mitad, Prosinecki hacía magia, un auténtico golazo. A mi parecer, uno de los mejores de aquel campeonato. Y a falta de 20 minutos para el final, Šuker se sumaba a la fiesta. 3-1 para empezar. El segundo envite ante Japón fue un partido a tumba abierta con numerosas alternativas por parte de ambos conjuntos. Finalmente, Davor Šuker tiró de instinto goleador para anotar el único tanto del partido y sellar el pase de Croacia a octavos de final. En la tercera jornada, argentinos y croatas se jugaban el liderato del grupo. Finalmente, Pineda privó a los balcánicos de ocupar la primera posición. En octavos de final se enfrentaron a los rumanos. Rumanía venía de cuajar una soberbia actuación en el Mundial de Estados Unidos. Mantenían más o menos el mismo bloque con Jika Hadži a la cabeza. Aquel partido estuvo comandado por Croacia, aunque sin demasiado entusiasmo. Finalmente, un inocente penalti permitió a Davor Šuker sellar el pase a cuartos de final. Allí le esperaba la siempre temida Alemania. Los germanos impusieron un ritmo intenso, buscando sobre todo la cabeza de su ariete, Oliver Bierhoff. Estaba claro que Alemania llevaba el ritmo del partido, hasta que en el minuto 40, Christian Wörns comete falta sobre Davor Šuker. Era el último defensor y el árbitro no tuvo más remedio que mandarlo a la caseta. Alemania se quedaba con un hombre menos. A partir de ahí, amigos vintage, como es de esperar, el partido cambió. Al filo del descanso, Jarni soltaba uno de sus típicos misiles que se colaba por el poste izquierdo de la portería de Köpke. 1-0. Alemania se volcó en busca del empate, pero a falta de 10 minutos en una contra, Vlahovic casi calca el tiro de su compatriota Jarni. Y prácticamente ya con todo decidido, Davor Šuker se sumaba a la fiesta poniendo un inesperado 3-0 en el luminoso. Los croatas pasaban a semifinales y se resarcían de la eliminación a manos de Alemania 2 años antes en la Eurocopa de Inglaterra. Además de forma contundente, 3-0. Tan solo faltaba un partido para llegar a la gran final, pero delante tenían a Francia, anfitriona, la Francia de Zinedine Zidane. El partido comenzó con una Croacia algo dubitativa, pero a medida que fue avanzando el tiempo, pasando los minutos, fue cogiendo cada vez más confianza. Nada más comenzar la segunda mitad, Asanovic filtra un pase de fantasía para Davor Šuker. El killer de aquel mundial no falla y bate a Fabián Barcet. Pero tan solo un minuto después, un clamoroso fallo de la defensa croata en la salida del balón fue aprovechado por Francia. Lilian Thuram, un defensa, despertaba de forma fugaz a Croacia de aquel sueño. Los franceses olían la sangre y otro grosero error en la zaga sirvió para que Lilian Thuram lanzara un chute envenenado que coge rosca y que batía al portero Ladic. El defensa marcó un histórico doblete aquella tarde. Finalmente Francia ganaría aquella Copa del Mundo, su primer trofeo mundialista, al derrotar en la final a la todopoderosa Brasil. Sin embargo, a los croatas les quedaba el consuelo de buscar el tercer puesto, una posición nada desdeñable teniendo en cuenta que era su debut. Enfrente estaba Holanda. A los 14 minutos Prosinecki adelantaba a Croacia. Y a pesar de que Bolo Zenden empataba el choque,
Finalmente Šuker anotaba antes del descanso. 2-1 y Croacia, que se colgaba la medalla de bronce en su primera aparición en un mundial. Por cierto, Davor Šuker se llevó la bota de oro del campeonato con 6 goles. Tras el notable éxito del 98, Croacia estuvo 3 Copas del Mundo sin pasar de la fase de grupos, hasta, amigos vintage, que llegó el Mundial de Rusia 2018. Allí otra gran generación de futbolistas croatas alcanzaba su cenit. Los Modric, Perisic, Mandžukić, Rakitic, Kovacic y compañía volverían a hacer historia. El primer partido de la fase de grupos les enfrentó a Nigeria. En el minuto 33, Croacia saca un córner y Etebo se marca en su propia portería. Ya en la segunda mitad, Luka Modric anotaba un penalti para sentenciar el partido. En la segunda jornada se enfrentaron a la Argentina de Leo Messi. Esta vez los croatas no perdonaron. En el minuto 53, Rebic aprovechaba este regalo de caballero para poner el 1-0. A falta de 10 minutos, Luka Modric se saca este soberbio zapatazo para poner el 2-0 en el luminoso. Y con todo ya decidido, en el último minuto, Rakitic establecía el 3-0 definitivo. Con el pase ya decidido recibían a Islandia. A los 7 minutos del segundo tiempo, Badelj adelantaba a Croacia. Sin embargo, a 15 minutos del final, Sigurdsson empataba el choque de penalti. En el último minuto de partido, Perisic ponía el 2-1 definitivo. Hat-trick de victorias de los croatas para pasar como primeros de grupo. En octavos de final se enfrentaron a Dinamarca. Nada más comenzar el encuentro, Jorgensen en el primer minuto sorprendía a Subasic. Pero, amigos vintage, a los 4 minutos, prácticamente ipso facto, Mandžukić establecía el 1-1. Los croatas pudieron llevarse incluso el partido si Luka Modric hubiera anotado este penalti, pero el marcador no se movió y todo se decidía desde los 11 metros. Comenzaba lanzando Dinamarca. Eriksen lanzaba y Subasic detenía el lanzamiento. Badelj para Croacia y también en esta ocasión paraba Schmeichel. Kjaer para adentro, Kramaric anotaba, Krondeli hacía lo propio, Luka Modric esta vez tampoco fallaba su lanzamiento hasta que llegaba el turno de Son. De nuevo Subasic se estaba erigiendo como uno de los grandes protagonistas, aunque Schmeichel no quería quedarse atrás y detenía también el penalti de Pivaric. Jorgensen lanzaba y de nuevo Subasic. Todo estaba en los pies de Rakitic, que esta vez no fallaba, para adentro, y Croacia avanzaba a cuartos de final. En cuartos se medían al equipo anfitrión, a Rusia. A la media hora de partido, Serisev anotaba este soberbio golazo para enmarcar por toda la escuadra, imparable para Subasic. Pero al filo del descanso, Kramaric nivelaba la balanza. Ya en la prórroga, en el extra time, Vida daba vida a los croatas, nunca mejor dicho. Pero a falta de 5 minutos para el final, Fernández se sacaba este soberbio cabezazo para poner el 2-2 definitivo. Todo se iba a decidir desde el punto de penal. Subasic aguantaba y detenía el lanzamiento. Brozovic para adentro. Dragojev anotaba su penalti. Kovacic lanzaba, pero el portero ruso adivinaba sus intenciones. 1-1. Mario Fernández lanzaba fuera en esta ocasión. Modric, con suspense, ponía por delante a Croacia. Ignasiewicz anotaba, Vida hacía lo propio, Kusiajev no fallaba y de nuevo Rakitic, con nervios de hielo, clasificaba a su selección. Ingleses y croatas buscaban un histórico pase para la final de aquel mundial. A los 5 minutos de partido, Trippier nos enseñó a todos cómo hay que lanzar las faltas para anotar este soberbio lanzamiento. 1-0 para los británicos. Ya en la segunda mitad, a falta de 20 minutos, Perisic igualaba el choque con este gol, que fue muy protestado por Inglaterra al considerar que había juego peligroso. Polémicas aparte, el partido se iba a la largue y en el 109 Mandžukić anotaba este histórico gol. 2-1 y Croacia se plantaba por primera vez en su historia en la final de un mundial. Allí la Francia de Griezmann y Mbappé también quería la copa, buscaban su segundo entorchado mundialista. A los 18 minutos, Mandžukić, héroe de las semifinales, queriendo despejar un balón aéreo, se anotaba en su propia portería. Pero 10 minutos después, Perisic anotaba este trayazo batiendo a Hugo Lloris para poner el 1-1. A partir de aquel momento llegó el vendaval francés.
En el 38, Griezmann anotaba de penalti. Ya en la segunda mitad, Paul Pogba, con este colocadísimo lanzamiento, ponía el 3-1. Y Mbappé se sumaba a la fiesta en el minuto 65. Mandžukić pudo maquillar el marcador al aprovechar este error de Hugo Lloris. 4-2, finalmente Francia ganaba, pero Croacia se alzaba con un segundo puesto más que meritorio. En 2022 Croacia se plantaba con un bloque muy similar en la Copa del Mundo, eso sí, en esta ocasión ya con una plantilla mucho más veterana. En el debut, 0-0 frente a Marruecos. En el segundo partido de grupo, Croacia se enfrentaba a Canadá. A los 2 minutos, Alphonse Davies sorprendía a todos los allí presentes con este cabezazo. Kramaric a los 36 y en el minuto 44, al borde del descanso, Libjaja anotaba este golazo desde fuera del área para poner por delante a los balcánicos. Kramaric anotaría en el segundo tiempo su doblete con una gran definición y ya en el último minuto, en el descuento, Majer a la contra ponía el 4-1 definitivo. En el último partido del grupo, frente a Bélgica, no pasaron del empate a 0. Los croatas pasaban como segundos con 5 puntos por detrás de Marruecos. Una discreta fase de grupos en esta ocasión para el equipo de Modric. En octavos de final, el rival era Japón. Al borde del descanso, en el 43, Maeda ponía por delante al conjunto asiático. Pero nada más comenzar la segunda mitad, Perisic aprovechaba la superioridad aérea del conjunto europeo para establecer el 1-1. El marcador ya no se movió en los 90 minutos ni en la prórroga, así que de nuevo íbamos a una tanda de penaltis con Croacia de por medio. El primero en lanzar era Minamino. Livakovic adivinaba sus intenciones. Vlasic anotaba para Croacia. Mitoma lanzaba y de nuevo Livakovic detenía el lanzamiento. Brozovic anotaba. Asano anotaba su lanzamiento y Libjaja daba algo de esperanzas a los asiáticos al encontrarse con el palo. Pero Yoshida no lograba batir a Livakovic y Pasalic ponía a Croacia en los cuartos de final. Allí les esperaba la todopoderosa Brasil. Los cariocas dominaron prácticamente todo el encuentro, tuvieron innumerables ocasiones, pero no consiguieron batir la defensa croata. Hasta que llegamos a la prórroga. En el 105, Neymar ponía por delante a los brasileños y parecía que ya sería definitivo, porque lo cierto es que Croacia había hecho más bien poco ofensivamente hablando. Quizás en su única ocasión más o menos clara, Petkovic anotaba a falta de 3 minutos el empate, logrando batir al portero Alisson. 1-1. Los brasileños y los croatas iban a decidir el pase a semifinales desde los 11 metros. Empezaba Croacia, Vlasic para adentro, Rodrigo lanzaba y Livakovic paraba. Majer anotaba su lanzamiento, Casemiro hacía lo propio, Modric no fallaba, Pedro para adentro, Orsic anotaba y Marquinhos en el último penalti lanzaba al poste. Croacia avanzaba a semifinales dejando en la cuneta contra todo pronóstico a la Brasil de Neymar y compañía. Croacia iba a intentar por segundo mundial consecutivo llegar a la final, pero amigos vintage, enfrente estaba la Argentina de Leo Messi. A los 34 minutos, Livakovic comete penalti en su salida y Leo Messi no falla el lanzamiento. 5 minutos después, nadie logra parar a Julián Álvarez, que se planta en el área y se mete hasta la cocina. 2-0. Y ya en la segunda mitad, en el 69, Messi hace lo que quiere con Guardiol y regala a Julián Álvarez un histórico doblete. 3-0 Argentina a la final y Croacia, que se tenía que conformar con la final de consolación, con el tercer y cuarto puesto, que en esta ocasión les iba a enfrentar a la sorprendente Marruecos, la revelación de aquel campeonato. A los 7 minutos, Guardiol se lanza en plancha de forma espectacular para poner el 1-0, increíble testarazo. Aunque 2 minutos después, Dari, también de cabeza, en esta ocasión menos espectacular, empataba el encuentro. Al filo del descanso, Orsic hacía esto, desde fuera del área, la pone donde no puede llegar nadie para establecer el 2-1 definitivo. Croacia, de nuevo, tercera posición en un mundial. Y ahora, amigos vintage, viene lo difícil. Si tuviéramos que decidir que Croacia fue mejor,
si la de Modric o la de Davor Šuker, seguramente no contentaríamos a nadie. Si bien es cierto que la Croacia de Luka Modric, Mandžukić, Perisic lograron un histórico segundo puesto y tercer puesto de manera consecutiva, demostrando una gran solidez, pero no es menos verdadero que se sirvieron de numerosas tandas de penaltis para avanzar de ronda. En el Mundial de Rusia los croatas anotaron 14 goles, una media de 2 por partido, y recibieron 9 tantos. Lideraron la fase de grupos de forma tajante, pero en las eliminatorias ante Dinamarca en octavos y ante Rusia en cuartos avanzaron gracias a los penaltis. Ante Inglaterra en las semifinales el encuentro se decidió en la prórroga y finalmente contra los franceses cayeron de forma clara por 4-2. En el Mundial de Qatar, a pesar de ocupar el tercer puesto, sus números fueron mucho más discretos. Anotaron 8 goles y recibieron 7, tan solo uno menos. La fase de grupos la acabaron como segundos por detrás de Marruecos y precisamente entre los marroquíes y frente a los belgas no pasaron del empate a 0. Eso sí, golearon 4-1 a Canadá. Y con tan solo una victoria en 90 minutos se plantaron en semifinales. Allí la Argentina de Messi prácticamente los arrolló sin ningún tipo de contemplaciones. Eso sí, en la final de consolación lograron hacerse con el bronce, derrotando, como ya hemos visto, a la selección de Marruecos. Por su parte, amigos vintage, la Croacia de Šuker fue más fugaz, pero quizás transmitió una sensación de mayor contundencia. Anotaron en aquel Mundial del 98 11 goles y tan solo recibieron 5. En aquella Copa del Mundo Šuker fue el pichichi con 6 tantos. Los croatas tan solo cedieron por la mínima en la fase de grupos ante Argentina. En cuartos de final derrotaron de forma contundente a Alemania por 3-0 y en semifinales cayeron frente a los anfitriones por 2-1. Eso sí, los franceses pidieron la hora. La final de consolación les enfrentó a Holanda, equipazo también, y allí los croatas no cedieron, 2-1 como ya hemos visto. Hasta aquí son todo datos objetivos. Ahora bien, a la pregunta de qué Croacia fue mejor, difícil de dilucidar. Pero no obstante os voy a dar mi opinión personal. Quizás porque mitificamos todo aquello que vivimos en la infancia, porque sorprendieron al mundo del fútbol en su debut como país, como selección, nadie se lo esperaba, por su gran vocación ofensiva, pocas veces especulando con el resultado. Yo, personalmente, me quedo con la Croacia del 98, con la Croacia de Davor Šuker. Pero, amigos vintage, esto ya lo sabéis, es mi opinión personal. Seguramente cada uno tenga la suya y son todas igual de válidas. Amigos vintage, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. ¿A vosotros qué Croacia os gusta más? Suscribiros al canal para hacer crecer nuestra comunidad poco a poco. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.